Bueno, me toca en suerte dar el inicio de esta actividad y obviamente pedirle a todos que nos mantengamos ahora sí con los micrófonos apagados hasta que iniciemos la actividad. Voy a hacer las presentaciones de rigor, porque bueno, creo que muchos de ustedes conocen el ciclo, algunos otros no tanto, y la idea de esta primera parte es hacer una suerte de introducción tanto al personaje como a la actividad. En ese sentido, déjenme decirles que estamos iniciando hoy el 32º evento del ciclo de homenajes de este año 2022. Para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Medina Méndez y voy a estar moderando este homenaje, donde vamos a conversar sobre los hechos más importantes que rodearon la vida de Jorge Luis Borges. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos y a personajes del pensamiento de diversas épocas, haciendo en todos los casos una revisión de sus ideas y particularmente teniendo en cuenta la fecha del natalicio. Este ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y interés del público fueron creciendo hasta la actualidad, tiempo en el que estamos realizando alrededor de unos 50 homenajes al año, cada sábado a las 18 horas, y desde la pandemia para aquí, a través de esta plataforma virtual. Les invito a repasar brevemente parte de la vida del escritor argentino con mayor proyección universal. Claramente estamos hablando de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, nacido en 1899, fallecido en 1986, celebridad literaria global, fue uno de los escritores más importantes de la lengua castellana e influyente de la época. Cobró vital importancia en la literatura hispanoamericana del siglo XX, en un contexto histórico internacional, ceñido por el primer conflicto bélico que cambiaría la historia de la humanidad. A temprana edad, junto a su familia, se instaló en Ginebra, Suiza, escenario en el que incursionó en prosistas del realismo francés y descubrió a Schopenhauer, Nietzsche, Mauner, Carlyle y Chesterton. Escribió sus primeros versos en francés. En la posguerra, luego de su estadía por España, regresa a la Argentina en 1921. En el plano nacional, el gobierno radical había pretendido diferenciarse de los hombres del régimen. El resplandor, que a partir de 1917 venía de Rusia, agregaba notas esperanzadoras o siniestras, según quien lo percibía. El cuadro entre 1916 y 1919 alentó una serie de convulsiones sociales y huelgas traducidas en una mayor conflictividad laboral. Al líder carismático lo sucede entonces Marcelo T. de Alvear, quien gobernó hasta 1928. Su presidencia coincidió con el auge comercial y mundial. Argentina, por aquellas épocas, se beneficiaba de manera significativa dentro de los esquemas del conocido modelo agroexportador. En 1928 volvería a triunfar Hipólito Yrigoyen. En aquellos años el contacto de Borges con su ciudad natal llevó al poeta a una relación exaltada de descubrimiento. Comenzó así a dar forma a la mitificación de los barrios suburbanos, donde asentaría parte de su constante idealización de lo real. En Buenos Aires publicó en la revista española Cosmópolis, fundó la revista Mural Prisma y en 1924 la revista ultraísta Proa. Su gran obra, Fervor de Buenos Aires, en 1923, más tarde Luna de Enfrente, en 1925, y Cuaderno de San Martín, en 1929, lo consagrarían el jefe de la más joven vanguardia en el imaginario popular. En la década del 30, tras el estallido de la crisis de la Bolsa de Nueva York en 1929, la crisis financiera repercutió también, por supuesto, en Argentina. Se da inicio así a la década infame, conocida como década infame, 1930-1943. De allí en más la primera ruptura institucional del siglo XX, se producen así cambios en materia social, política y económica. El ejército aparece como un actor relevante para garantizar la gobernabilidad, década en la que publicó Antología Clásica de la Literatura Argentina, Antología de la Literatura Fantástica y Antología Poética Argentina. Bajo el título Poemas, 1923-1943, reunió en 1943 la labor poética de sus 3 libros más, los poemas publicados en el Diario de la Nación y en la revista Sur. Su obra Ficciones, de 1944, recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. En la convalecencia, escribió el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, afianzado en la idea de que la realidad empírica es tan ilusoria como el mundo de las ficciones. Solo las invenciones pueden suministrarnos herramientas cognitivas confiables. En 1946, Juan Domingo Perón, y continuando con el contexto, fue elegido presidente, venciendo así a la Unión Democrática.
En términos políticos, su postura fue variando a lo largo de su vida, desde el irigoyenismo al conservadurismo. Fue invariablemente antiperonista, en concordancia con intelectuales de la época que calificaban al movimiento como un fanatismo carente de ideas. En especial Borges, aunque no el único, plantaba una especie de analogía con el restaurador de leyes, el dictador en tiempo de la Confederación Rosista. En este sentido, el peronismo había consagrado una dictadura, al igual que Juan Manuel de Rosas. Se recuerda El Compadrito en 1945 y Un modelo para la muerte en 1946. Fundó y dirigió también la revista Los Anales de Buenos Aires, 2 décadas, 1930-1950, algunas de las más extraordinarias ficciones del siglo XX, Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph. En 1961 recibió el Premio Internacional de Literatura junto a Samuel Beckett. El galardón le dio el espaldarazo internacional y la consecuente traducción a diversos idiomas. Con un estilo único, de inspiración shakespeariana, literatura europea, clásica y filosofía, figura popular y mediática, por cierto, dictó conferencias en la Universidad de Montevideo, donde apareció su ensayo Aspectos de la literatura gauchesca, y dedicó su último libro, Los conjurados, a la ciudad de Ginebra, donde moriría en 1986. Parafraseando al escritor y ensayista Coetzee, al decir sobre Borges, él, más que nadie, renovó el lenguaje de la ficción, abriendo así el camino a una generación de novelistas hispanoamericanos. Es que en el día de hoy, por eso, celebramos un aniversario más del natalicio de una de las figuras concebidas como fuente de inspiración inagotable para todas las generaciones. En el homenaje de hoy teníamos originalmente previsto contar con 2 oradores, Aníbal Crespo, un poeta boliviano y seguidor de Borges. Lamentablemente hace algunos minutos nos avisó que por una cuestión de orden familiar no nos va a poder acompañar, y por supuesto lo tenemos a Alberto Venegas Lynch hijo, gran amigo de la Fundación Club de la Libertad, además de un inspirador para muchos de nosotros, que también por supuesto lo conocen. Es doctor en Economía y doctor en Ciencias de la Dirección, es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue profesor titular de la UBA en 5 facultades, Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras. Habría mucho para decir sobre Alberto. No vamos a redundar en temas que seguramente todos conocemos y admiramos, así que simplemente para darle paso a Alberto Venegas Lynch en el uso de la palabra, me tomo unos minutos más solamente para recordarles las reglas de juego de este tipo de encuentros. Vamos a escuchar la presentación que nos quiera comentar Alberto Venegas Lynch hijo, y a partir de allí todos los participantes tendrán la posibilidad de escribirnos en el chat e iniciar de esa manera una serie de inquietudes y preguntas que vamos a ir volcándoles, en este caso a Alberto, nuestro único orador del día de hoy, para que nos ayude a reflexionar sobre el legado que deja Jorge Luis Borges, no solamente en el ámbito de la literatura, que podríamos decir mucho, sino seguramente también, ¿por qué no?, en el ámbito de las ideas. Alberto Venegas Lynch hijo, gracias nuevamente por aceptar la invitación y bienvenido al Club de la Libertad. Bueno, muchas gracias, querido tocayo. Gracias por esta invitación tan amable, y aprovecho de nuevo para felicitarte por las tareas que hacen en el Club de la Libertad, muy importantes para difundir los valores y los principios liberales. Pero antes de empezar mis reflexiones, voy a hacer lo que tal vez pueda hacer eventualmente, lo pongo en condicional, una contribución para la organización de estos eventos. Y es que me parece, querido tocayo, que cuando se invita a alguien para hablar de algún personaje o algún hecho, creo que la introducción sobre ese hecho o ese personaje no debería de hacerse porque le sacan libreto a quienes han invitado. Esto me hace acordar una vez que estaba en la Cámara de la Construcción, que lo presentó a mi querido amigo Jorge García Venturini, Vinelli, y dijo tantos adjetivos calificativos que Jorge dijo, deje algo para la chacarita, mi amigo. Entonces yo digo, deje algo para quienes han invitado, mi amigo. Bueno, habiendo hecho esa reflexión, que espero sea constructiva, quiero recordar que cuando era rector de SEADE, los alumnos de distintas maestrías me sugirieron como uno de los invitados a SEADE tomar contacto con Borges.
intenté por varios caminos. El primero que intenté fue con mi pariente, Adolfo Bioy Casares, con quien estábamos en ese momento en la Comisión de Cultura del Jockey Club juntos, y me dijo que prefería no intervenir en ese tipo de invitaciones, di una serie de rodeos, hasta que al final la llamé por teléfono a Fanny, la ama de llaves durante muchos años de Borges, y arregló todo inmediatamente, y fue a Hesiade, como siempre, muy ocurrente. Adolfito asistió a esa presentación, aunque tuvo que irse más temprano porque tenía dolores en la espalda y tenía unos ejercicios que hacer, en fin, pero fue una velada sumamente interesante, muy buenas las preguntas, está esto filmado en esa institución, en los archivos de la institución, pero solo señalo una ocurrencia. Cuando íbamos en el ascensor al aula magna, Borges me dijo, dígame, ¿dónde estamos? Y yo dije, en el ascensor. Y me dijo, ¿por qué ascensor y no descensor? Esa fue su primera ocurrencia esa noche. María Kodama, con quien nos reuníamos, ahora hace tiempo que no la veo, a almorzar de vez en cuando, me invitó cuando murió Borges a la Fundación Borges a hablar junto con José María Álvarez y otros escritores. Mi tema era Spencer y el poder, una preocupación borgiana, que cuando eso se difundió en los medios locales, en muchos casos se puso Spencer con S, refiriéndose a Edmund Spencer del siglo XVI y no al decimonónico Herbert Spencer, pero como digo, fue también una reunión sumamente atractiva. Ahora, quiero referirme, y después podemos intercambiar ideas con ustedes, algunas de las cosas que me resultan especialmente atractivas de Borges. Primero, sus silogismos dilemáticos. Esto es, por ejemplo, en aquella descripción que hace de tres magos que le preguntan a un candidato a ser mago y le dicen como una pregunta decisiva para su examen: díganos y adivine, ya que usted pretende ser mago, cuál va a ser el resultado de este examen. Y es sumamente interesante cómo caminan o andan por distintos vericuetos y avenidas en ese examen, y en esa misma línea, en los vericuetos o en los silogismos, mejor dicho, dilemáticos, él dice, citándolo a Josiah Royce, dice que es imposible tener un cuadro completo de alguien de un mapa de Inglaterra, porque para tener el cuadro completo del mapa de Inglaterra hay que incluir al que está dibujando ese mapa y así sucesivamente ad infinitum, y resulta imposible lograr el cometido, según Borges en los silogismos dilemáticos. Otro punto que me resulta sumamente atractivo, que inspira, que hace pensar, es, y lo he citado muchas veces con alumnos míos, para ilustrar la falacia ad hominem. Esto es, cuando se está teniendo un debate, se hace una cuestión personal en lugar de elaborar sobre el argumento. Y esto lo hace Borges en un cuento, en un ensayo pequeño, como él hacía. Dicho sea de paso, abro un pequeño paréntesis, me acuerdo que una de las preguntas que se hicieron en esa oportunidad es ¿cuál es la novela preferida que usted ha escrito? Y Borges contestó, nunca escribí una novela. Bueno, cierro el paréntesis solamente para decir que en El arte de injuriar, en uno de sus cuentos,
él dice que había dos personas que estaban debatiendo sobre determinado tema y uno de ellos le arrojó al contendiente un vaso de vino en la cara. Entonces el otro dice, eso fue una digresión, ahora cuénteme sus argumentos. Y eso es una cosa interesante, fértil, útil para utilizar, para mostrar que en general, cuando se debaten ideas, o se pretende cambiar de tema o se hacen cuestiones personales, y lo curioso es que muchos que reciben esa exploración o ese ataque personal se desvían defendiéndose de ese ataque personal en lugar de volver al eje central y al tema que se está discutiendo. Y de paso también digo que una de las estrategias es cambiar el eje o cambiar el tema. Y es curioso, como digo, que muchos que debaten se dejan arrastrar por esa nueva corriente en lugar de decir estamos discutiendo del tema A y no del tema B, por más que el tema B sea importante. Otro punto que suelo comentar en mis clases, que me parece muy útil, es ese otro cuento que se llama Funes el Memorioso. Esto es una persona que había tenido un accidente y a partir de ese accidente había perdido su capacidad de abstracción, su capacidad para conceptualizar, pero con una memoria fenomenal para detalles, si se quiere, más o menos irrelevantes. Entonces, como no tenía la capacidad para conceptualizar, pero sí una gran memoria para los detalles, se preguntaba por qué se le dice perro a un can a las 3 de la tarde de frente y se le sigue también llamando can a un perro a las 6:30 de perfil. No podía comprender por esa cuestión de la conceptualización. En todo caso, lo que me refiero a algunos de mis alumnos es el problema grave de memorizar, de repetir como loro, en lugar de conceptualizar, en lugar de abstraer. Otro punto, muchos me han hecho gracia, ¿no? Me acuerdo una vez cuando se contaba, no me acuerdo quién lo relataba esto, que en Nueva York estaba por cruzar una calle, Borges, y alguien lo para y le dice, maestro, maestro, le quiero decir que he escrito un libro, ¿y cómo se llama ese libro? ¿Cuál es el título? Con la patria adentro, le dijo. Y Borges le contestó, qué incomodidad, mi querido amigo. Después otro tema es que su madre murió a los 99 años, una señora en el velorio dijo, pero qué lástima que no llegó a los 100 años. Y Borges le contesta, se ve, señora, que usted es una gran partidaria del sistema decimal. Otro punto borgiano que recuerdo con mucha conmoción y emoción es un poema que él escribió sobre dos soldados después de la infame guerra de las Malvinas. Digo infame no por toda la gente sacrificada heroicamente, sino por la decisión de los militares de esa época de desviar la atención de sus fracasos para mandar a chicos a una situación y una experiencia terrible. Pero en todo caso, este poema es un diálogo entre un soldado inglés y un soldado argentino que es muy emotivo y muestran cómo podían haber sido amigos si no hubiera sido por esta situación bélica. Y recuerdo que mucha gente perdió el sentido en esa época, el sentido de la proporción, yo diría, ¿no? Porque en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde estoy,
un personaje, tengo presente el nombre, pero no quiero utilizar ese nombre, y ahora no está entre nosotros, murió hace relativamente poco, pero sugirió seriamente que se lo expulse al Premio Nobel en Economía Hayek como académico correspondiente, porque había dicho en una revista en aquel momento, Panorama, había dicho que si todos los países o los gobiernos que consideran que les pertenece un territorio fuera del que estaban haciendo uso en aquel momento, lo invaden, el globo terráqueo se convertiría en un incendio mucho mayor del que ya es. En realidad, reflexiones muy sensatas, y esta persona sugirió que se lo expulse. Afortunadamente se votó en contra y no prosperó esa moción. Otro punto de Borges, que ha tocado tangencialmente mi tocayo en su presentación, es que resume su pensamiento respecto de las tiranías. Y escribe Borges: pienso en Perón con horror como pienso en Rosas con horror. Eso ilustra su pensamiento en ese sentido. En un sentido más amplio, en un trabajo borgiano que es sobre, se llama sobre nuestro pobre individualismo, se refiere a el antes mencionado Herbert Spencer, diciendo que no lo tenemos presente porque uno de los problemas centrales de nuestra época es la intromisión permanente del aparato estatal en las cuestiones, en los negocios privados. En otro, vinculado también a este mismo tema, en otro trabajo que es Utopía de un hombre que estaba cansado, le preguntan cuál va a ser el futuro del gobierno, y él dice que entiende que dentro de mucho tiempo la gente se va a dar cuenta que los monopolios de la fuerza son absolutamente contraproducentes, y por lo tanto los políticos se van a dedicar a actividades útiles, como por ejemplo a ser comediantes o a ser curanderos, dice Borges. Y en ese sentido, abro acá un pequeño paréntesis para decir que uno de mis profesores en Estados Unidos, Leonard Read, que fue el fundador del primer think tank de la posguerra en Estados Unidos en el año 46, The Foundation for Economic Education en New York, él escribe y dice: yo soy un gran admirador de los padres fundadores, pero creo que se equivocaron en algo, y es utilizar la palabra gobierno, porque gobierno quiere decir mandar y dirigir, y eso es lo que tiene que hacer cada uno con sí mismo. En todo caso, debería de llamarse agencia de protección o agencia de justicia, pero no gobierno, porque utilizar la palabra gobierno, y cito textualmente lo que decía Read, es lo mismo, y es muy interesante este paralelo o correlato, es lo mismo que llamarle gerente general al guardián de una empresa. Está mal. Y en ese sentido, como no he encontrado una definición lexicográfica, he hecho una estipulativa en uno de mis libros que se llama Hacia el autogobierno, usando la palabra autogobierno en un libro que me prologó el Premio Nobel en Economía James Buchanan. Bueno, y en ese sentido, y sigo con este paréntesis, a veces estamos tan acorralados, diría, por los sucesos diarios y mezclados en temas de una sandez mayúscula como el control de precios, que hace 4.000 años que viene fracasando, y se sigue insistiendo en esto de los acuerdos de precios y los precios cuidados y otras sandeces, que no tenemos espacio, o un espacio muy reducido, con alumnos muy seleccionados, para analizar otros paradigmas, porque lo importante aquí, y estoy en este paréntesis, es comprender que el conocimiento no es un puerto,
es una navegación que no tiene término. Yo abajo acá de mi computadora tengo un letrero enorme que dice Nullius in verba, que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. Entonces, el paradigma referido al debate respecto del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, vinculado a, no me quiero poner técnico, pero al dilema del prisionero, a los bienes públicos, las externalidades, la simetría de la información, el teorema Kaldor-Higgs, el equilibrio Nash, etcétera, que no tenemos tiempo para elaborar y discutirlo, aunque algunos ensayos se han publicado, precisamente porque estamos con una especie de catarata de esa manía por reiterar, digamos, se puede llamar la manía de la monotonía, aunque suene medio cacofónico esto, especialmente en el caso argentino. Bueno, otro tema, para ir cerrando esto, estas reflexiones, otro tema que me ha parecido de un gran atractivo y de una fuerza didáctica muy grande, es cuando Borges lo cita a Alfonso Reyes diciendo que como no hay texto perfecto, si no publicamos nos pasaríamos la vida corrigiendo borradores. Esto no es solo cierto, muy cierto, para los textos que escribimos, cuando escribimos un libro, un ensayo, un artículo, y lo vemos al poco tiempo, decimos, qué lástima que escribí esto en lugar de aquello, esta redacción en lugar de la otra, podía haber mejorado la marca, pero si, como decía Borges citándolo a Alfonso Reyes, si no publicamos, nos pasamos la vida corrigiendo borradores, porque no hay tal cosa como un texto perfecto. Y eso va para la vida, no es solo para la escritura, en todas las cosas que hacemos. Somos mortales, imperfectos, y por lo tanto cometemos errores y tenemos que tener la capacidad para corregirnos, no solo errores, sino, como decía Karl Popper, estamos navegando en un mar de una enorme ignorancia y tenemos que hacer esfuerzos para asentarnos en pequeños fragmentos de tierra fértil, buscar en qué sostenernos. El conocimiento, como dice Karl Popper, tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Y esto para nada contradice las barrabasadas que se han dicho en favor de... es decir, no contradice la afirmación que las cosas son independientemente de lo que opinemos que son. El relativismo no solo se contradice a sí mismo porque hace relativa la propia relatividad, sino que cuando hablamos de verdad es la correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado. De manera que, bueno, hay muchos escritos sobre este tema del relativismo, el propio Popper, el relativismo hermenéutico, Umberto Eco, el relativismo cultural, Eliseo Vives, en fin. Bueno, otro tema muy importante de Borges es la importancia que le atribuye a la teoría. Hay muchos que dicen, bueno, tenemos que ser prácticos, dejemos de lado la teoría. Bueno, si dejamos de lado la teoría, andamos a los tumbos por la vida. Esto es, la teoría implica, y está atrás de lo que estamos viendo en la computadora, o la iluminación, o los relojes, o los trajes, o los métodos para cosechar, en los medicamentos, en los alimentos, en fin, todo está basado en teorías, es decir, la explicación de nexos causales. Entonces los prácticos son los free riders, o para usar un argentinismo, son los garroneros de los teóricos. Son los teóricos los que abren los caminos, los que ponen orden, digamos, conceptual. Otra, anteúltimo, digamos, comentario, antes de sí cerrar, son las reflexiones de Borges sobre el nacionalismo, concretamente sobre los
llamados germanófilos, mal llamados, dice Borges, porque no saben nada de ningún autor de Alemania, solo odian a Inglaterra y son antisemitas. Y por último, en esta insistencia en algunos de aparecer en algunos medios o de figurar, el deseo de figurar y la no comprensión que lo relevante es poderse mirar al espejo y decir que uno hizo todo lo posible. Y en ese sentido hago otro paréntesis, ¿no? Hay una producción cinematográfica donde actúa Jack Nicholson, no me acuerdo cómo se llama la producción cinematográfica, pero en todo caso me acuerdo de la escena donde Jack Nicholson hace de psicólogo y reúne a una serie de personas y les pide que se definan a sí mismas, que es una cosa que yo con alumnos y en reuniones sociales he hecho este ejercicio y es algo muy interesante, definirse a uno mismo. Entonces se para a la primera persona y empieza a contar su currículum. Y Jack Nicholson lo interrumpe y le dice, yo no le pregunté qué es lo que usted hace, sino quién es. Y en ese sentido, indagando en distintas definiciones, descubrí una mujer, Inés Bretón, que hizo de sí misma una definición extraordinaria que yo me siento identificado. Y dice Inés Bretón, me defino como una persona esponja. Esto es, trato de absorber todo lo que puedo y entregar todo lo que puedo. Bueno, pero me desvié en el tema este de los figurones, digamos, donde dice Borges, la persona que hace todo lo posible por exhibirse y mostrarse para ocultar su condición de nadie. Bueno, con esto cierro mis comentarios y observaciones sobre esta extraordinaria persona, además de ser el escritor, digamos, de nuestra época, y no digo nuestro Borges, porque sería contradecir la posición del mismo Borges, que era el cosmopolita por excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Acá nos recuerda Daniel Pereira que la película que usted menciona se llama Locos de Ira. Locos de Ira. Ajá. Locos de Ira. La película que la que menciona Jack Nicholson. Bueno, hay varias preguntas. Les recordamos a todos que pueden volcarlas aquí en el chat, así ordenamos y lo aprovechamos al máximo a Alberto. No sigo el orden de aparición de las preguntas. Quiero ir a esta que plantea Raúl Ángel Rodríguez, porque tiene mucho que ver con nosotros, con los que defendemos la idea de la libertad. Dice Raúl, es un honor escuchar al doctor Benegas Lynch-Hijo. En mi caso se acaban de cumplir 40 años de su entrevista para aprobar mi ingreso al máster de SEADE. Por favor, y de esta la pregunta, ¿podría darnos su visión sobre la manifestada mirada de Borges sobre su anarquismo y su correlato con las ideas y principios liberales? Recordemos esa entrevista, Alberto, que le hacen a Borges, que está en YouTube, para aquellos que tienen curiosidad en verla parcialmente, en donde él se define como un anarquista y hace una reflexión vinculándolo a Spencer, ¿no? Así que obviamente usted debe tener una posición sobre dónde lo paramos ideológicamente a Borges. Bueno, Borges se ha declarado varias veces, es cierto, anarquista, no ha elaborado especialmente sobre eso, simplemente su desconfianza al aparato estatal. Él dice en algún momento, referido a la educación, que ha tenido la suerte de no ir al colegio ya avanzada, digamos, su edad, porque como decía Mark Twain, don't let your schooling spoil your education. Esto es, no deje que el colegio estropee su educación. La palabra, yo confieso, y esto cuando me dieron el premio Juan de Mariana en Madrid en 2017, lo hice y lo elaboré delante de mi amigo, que no coincide en esto, Jesús Huerta de Soto. Yo
declaro que no me gusta para nada la palabra anarquismo, porque anarquismo, y yo sé el espíritu de Borges, digamos, me estoy saliendo un poco del tema. Borges lo que decía es la desconfianza al aparato estatal, la intromisión, era un seguidor, como dije, de Herbert Spencer, en varios de sus trabajos, no solo El hombre contra el Estado, sino varios de sus trabajos, uno muy poco conocido, que en este momento no me acuerdo cómo se tradujo, pero Social Statics es el libro más extraordinario de Herbert Spencer, muy citado por nuestro querido Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que entre paréntesis digo, recuerdo que Alberdi lo cita a Spencer diciendo que en las plazas públicas, en lugar de tener monumentos de militares blandiendo espadas y de políticos que son generalmente los que ponen palos en la rueda, habría que tener estatuas de empresarios que son en realidad benefactores de la humanidad, de las comunicaciones, los transportes, los alimentos, medicamentos y todo eso lo debemos a ellos. No, desde luego, muchos de los que estamos rodeados, empresarios prebendarios, que se alían con el poder para explotar miserablemente a la gente. Esos son varones feudales o ladrones de guante blanco, y no tan blanco el guante, digamos. Pero el tema de Borges respecto del anarquismo, no me gusta la palabra porque el primero que la utilizó fue William Goodwin, el marido de Mary Wollstonecraft, la primera feminista liberal en el sentido estricto del término, limitándose a poner hombres y mujeres en el mismo plano del derecho, y no como ahora que aparecen feministas que son antifeministas y que ofenden a la mujer con las cuotas y ese tipo de cosas. Bueno, en todo caso, este William Goodwin definía el anarquismo como la ausencia de normas. Y eso, quiero subrayarlo, lo pongo en negritas, muy subrayado. Una sociedad que vive en ausencia de normas es absolutamente invivible. De lo que se trata, y la pregunta de este paradigma que estaba mencionado antes es, ¿qué es más efectivo? ¿Qué es más fértil? ¿Qué es más productivo? ¿Tener normas que vienen del monopolio de la fuerza o tener normas que aparecen en un proceso de orden espontáneo? Ese es el debate. Por eso yo inventé, y tengo la satisfacción que muchos intelectuales como Bruce Benson y otros lo han tomado, a la palabra autogobierno, no anarquismo, por las razones apuntadas. Además, hay muchos otros autores. Ferrater Mora, por ejemplo, en su diccionario de filosofía, toma también en una de las acepciones anarquismo como ausencia de normas. Y William Goodwin agregaba, y fallos judiciales. De manera que bueno, William Goodwin era del anarquismo socialista, digamos. Sé que hay muchos que utilizan esto y utilizan la expresión con la mejor buena voluntad, anarcocapitalismo. Y yo hago otra confesión acá. Ninguna de las dos palabras me atraen especialmente, aunque ya sé que capitalismo lo tomamos y lo tomo como sinónimo de liberalismo, pero capitalismo tiene cierto ruido ametálico. No es como el liberalismo, que abre y expande aspectos éticos, aspectos filosóficos, históricos, jurídicos. El capitalismo suena como algo material, que se refiere a la cuestión crematística, aunque hay autores, admito, como Michael Novak, que derivan la palabra capitalismo de caput, es decir, de creatividad, de mente, en fin. Pero en todo caso, mi objeción es con la palabra, en la palabra anarquismo. Por eso, como digo, he insistido en esta cuestión del autogobierno. No sé si tomé demasiado tiempo en esta respuesta. Perfecto, Alberto. Perfecto. Hay una pregunta que me la hacen por privado dentro del chat. Les recuerdo a todos que pueden escribir en el chat en público o en privado al moderador. Me piden una reflexión suya sobre la idea de misterio que se pasea en toda la obra de Borges en relación a la cuestión religiosa. Si hay un vínculo ahí, según su interpretación, entre esa mirada permanente, casi misteriosa, coincido con el término, ¿no?, en la obra de Borges y su vínculo con la religión. Bueno, lo quiero
vincular a esto ese día del encuentro de Borges con los alumnos de SIADE. Cuando volvimos a su casa, a la calle Maipú, me invitó a pasar. Fanny nos sirvió té en 2 oportunidades, tuvimos una conversación muy interesante, pero quiero tomar un punto que está vinculado a la pregunta esta, ¿no? Borges en general se definía como agnóstico. Sin embargo, me sorprendió en un momento dado cuando dijo: la mejor definición de Dios que he encontrado es cuando se escribe que el sol es la sombra de Dios. Yo personalmente, puede no tener ningún interés lo que voy a decir ahora, hace no mucho tiempo escribí en una de mis columnas de los sábados en Infobae, se llamaba algo así, un paréntesis en el trajinar diario, el testimonio de un liberal sobre Dios. Entonces, después de citar las reflexiones religiosas de Einstein, de Max Planck, el premio Nobel en física, y de otros personajes, dígolo como yo lo veo, ¿no? Como yo lo veo el asunto, y lo quiero enganchar desde el punto de vista liberal. Creo que ser religioso en el sentido de comprender que la primera causa, el primer motor, el ser perfecto, es algo racional e inexorable. Esto es, como decía Carl Jung cuando le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Respondió, no, no creo en Dios, sé que Dios existe. Porque nosotros, que estamos acá en esta reunión, todos venimos de nuestros padres, los padres de los abuelos de bisabuelos, tatarabuelos, etc. Si fuéramos a seguir en regresión ad infinitum, no podríamos estar acá conversando, porque las causas que nos engendraron nunca comenzaron. Entonces tiene que haber un primer momento, y eso algunos le llaman Dios, otros Alá, otros Yahvé, otros Pichicuchi, pero es el primer motivo. Y el sentido de trascendencia me parece que es compatible con el espíritu liberal de comprender que no nos creamos a nosotros mismos, que no nos tenemos que estar mirando el ombligo y que tenemos algo, que dependemos de algo superior. Eso yo lo veo mucho más que la parte de dogmas o religiones oficiales. Yo soy católico por tradición familiar, podía haber sido de otra religión si hubiera venido de otra familia. Mis asistencias a misa son un pretexto para elaborar y meditar sobre esto que estoy diciendo, pero reconozco, no la mayor parte de las veces, pero muchísimas veces tengo que salir con cajas destempladas del templo por las estupideces que oigo de los sermones de sacerdotes. Hoy tenemos lamentablemente un papa peronista que cuando le preguntaron, el director del diario La República, con doble P, de Roma, dígame, ¿qué diría usted cuando le dicen que usted es comunista? La respuesta del Papa fue: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Y una serie de otras cosas que atacan, no es un tema de decir, bueno, el Papa se mete en política, no, se mete a debilitar, cuando no a destruir, las bases morales de la sociedad libre. Para empezar, los mandamientos de no robar y no matar, que me parece que el Papa no los tiene frescos. Ahora, no puedo elaborar más sobre esta concepción de Borges. Sí ha hecho elaboraciones sobre el agnosticismo. Como se sabe, agnóstico es que no se puede afirmar ni negar. Pero hago yo estas reflexiones, y a pesar de que mis clases son de economía, en algún momento, generalmente los últimos periodos del semestre o del año, entramos en cosas más personales con los alumnos, y viene a veces ese tema de la religión, y veo que se sorprenden muchos
cuando digo de mi religiosidad, ¿no? Hago este último comentario. Monseñor Derisi, el rector de mi universidad, donde hice ahí uno de mis doctorados, él me tenía una enorme paciencia porque mi madre era parte de la comisión que recaudaba fondos para la universidad, si no jamás me hubiera tolerado en su despacho, ahí en la calle Juncal, cuando recién empezó la Católica, con su boina y su mate, que yo le decía: Monseñor, a mí me parece que las cátedras de doctrina social de la Iglesia se están convirtiendo en una escuela para crear ateos. Y lo que a mí me tocó, el profesor de doctrina social de la Iglesia, además de todas las barrabasadas que decía, el padre Silly, después se descubrió que era montonero. Y acá viene un tema muy importante. En un próximo artículo voy a escribir sobre este sacerdote polaco, Miguel Poradowski, extraordinario sacerdote, 3 doctorados en teología, en derecho y en ciencias sociales, enseñó en Chile durante algún tiempo. Uno de los libros más conocidos de él es El marxismo en la teología, donde anuncia todas las cosas que están pasando hoy día. Y quiero subrayar, hay muchos sacerdotes valientes en ese sentido, pero lamentablemente hay otros que se entregan, que agachan la cabeza y que se dejan destruir lo que ellos quieren, digamos que es la Iglesia. Bueno, me he ido un poco por las ramas, pero esto es mi elaboración sobre el concepto de la religión. Tengo varias para pasarle, Alberto. Hay les recomiendo a los que están en el chat que lean este comentario que Susana Cohen comenta sobre un poema de Borges de 1942, del infierno y del cielo. Hay una reflexión ahí muy interesante. Ahora vamos a ir a eso también, Susana. Pero quiero compartir este otro comentario que hace Rocío Guijarro. Dice: Alberto hablaba de cine y es importante destacar la influencia de Borges en la filmografía de Christopher Nolan. Funes el Memorioso y la película Memento, Las ruinas oculares y El milagro secreto, y la película Inception, entre otras estupendas películas. Y aprovecha a Rocío Guijarro para recomendar el último libro de Martín Krause, Borges y la economía, que es un libro que probablemente algunos de los que están aquí hayan leído, y para los que no, vale la recomendación. Quiero acercarle otra inquietud. Perdón que te interrumpa Sí. un minuto solamente para agradecerle a Rocío esto y para decir que es un gran gusto estar en contacto con ella, por lo menos por esta vía, y felicitarla por sus tareas extraordinarias que hace en Caracas. Fabuloso. Le quería hacer una pregunta tal vez un poco más incómoda desde lo político, porque a Borges se lo ha vinculado, inclusive algunos teorizan con que probablemente una de las razones por las que no le hayan dado el Nobel de Literatura en su momento haya sido por su supuesta vinculación con los regímenes militares en Argentina, y por esa especie de alineamiento que había entre el antiperonismo y los grupos militares. ¿Tiene alguna reflexión sobre esta cuestión histórica de Borges, sobre su posicionamiento político, entre comillas, de antiperonismo y su potencial vínculo con algunos sectores de las fuerzas militares que tomaron el poder en Argentina en distintos momentos? Bueno, Borges ha hecho críticas muy férreas y firmes respecto de los abusos espantosos del régimen militar a que nos estamos refiriendo, del año 76, especialmente referidos a la guerra antiterrorista, con procedimientos absolutamente inaceptables. Yo recuerdo en ese sentido, aunque no es santo de mi devoción, pero en fin, tengo acá subrayado el discurso en el Día del Ejército del general Lanusse, en aquel momento comandante en jefe en el Día del Ejército, 31 de diciembre del 71, donde dice: si nosotros caemos en la tentación de utilizar los métodos de los encapuchados, eventualmente la podemos ganar en el terreno militar, pero la vamos a perder en el terreno moral, que es el realmente importante. Borges ha hecho críticas en ese sentido, ha hecho críticas también, como acabo de señalar,
con respecto a esa aventura en las Malvinas, pero en algún momento Borges ha tenido la esperanza de que eso que se presentó como un contragolpe, porque acá es importante señalar esto, ¿no? Una cosa es el golpe militar y otra cosa es el contragolpe. El golpe es la destrucción de las instituciones republicanas, como ocurría con Batista en Cuba, que Castro con toda razón le dio un contragolpe. Lamentablemente el contragolpe ese fue mucho peor que lo que se estaba combatiendo, porque lo convirtió en una isla cárcel. Yo diría personalmente que el único contragolpe exitoso en la Argentina fue el de Urquiza contra Rosas. Todos los demás fueron un fracaso rotundo, algo lamentable. Otro éxito anterior, parcial, diría yo, es el contragolpe contra la metrópoli en España, porque los que dicen que no hay que dar contragolpes estarían en contra de la Revolución de Estados Unidos, en contra de la Revolución de la Independencia. Ahora, eso no fue tan exitoso, por eso es que Alberdi decía que dejamos de ser colonos de la metrópoli para convertirnos en colonos de nuestro propio gobierno. En realidad, a partir del 53 hubo un cambio radical, no en el sentido del Partido Radical, sino radical en el sentido de profundo, con respecto a lo que venía ocurriendo, y convirtió en la Argentina la vanguardia del mundo civilizado. Fue ese original contragolpe. Ahora, a mí me parece que la forma de preservar y de defendernos contra los embates de los antirrepublicanos es lo que está haciendo, por ejemplo, el Club de la Libertad, es lo que están haciendo una serie de otras instituciones y personas a través de los canales de la educación. El tema, en última instancia, es un tema de las cejas para arriba. Por eso, desde la vereda de enfrente, la persona de mayor éxito intelectual hasta el momento es Antonio Gramsci, que decía: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Gran verdad. Entonces hay que trabajar en esto y decir, bueno, hoy, además de mi artículo que me refería antes, bueno, un artículo, no me acuerdo si me refería antes, pero en fin, hoy publico en la Infobae sobre derechas e izquierdas, pero también publiqué hoy sábado en La Nación un artículo sobre, que se llama El futuro de la Argentina depende de cada uno de nosotros, y termino ese artículo con un pensamiento extraordinario que me conmueve y que me suena como un trueno, un estruendo muy fuerte de energía, y es de Martin Luther King, que decía: no me dan miedo los gritos de los violentos, me aterra el silencio de los mansos. Aquí devuelve Rocío la gentileza, dice: gracias querido Alberto, felicitaciones a ti por tus excelentes artículos, libros y la genialidad, te admiro y te quiero. Acá también Elena nos cuenta por privado una anécdota de Borges, que dice que va a un baño acompañado por un amigo y salía muy poca agua de la canilla. El señor le pregunta: ¿sale agua? Y Borges le responde: sí, pero con escrúpulos. Sí. Acá hay otra reflexión. Bueno, Fabián Amy dice: le dieron el Nobel a Neruda, que escribió la Oda a Stalin. Esto tiene relación al comentario que hacíamos de la vinculación que algunos dicen tiene el hecho de no haber recibido el premio Nobel de Literatura por cuestiones estrictamente políticas. Aquí me oigo un poco del tema, pero no quiero dejar de trasladarle la pregunta porque sé que es una buena oportunidad. Acá le preguntan su pensamiento a Alberto sobre la teoría del Big Bang, si es que tiene alguna visión sobre el tema. No es un tema borgiano, pero vamos a darle licencia para que avancemos en eso, Alberto. Bueno, el Big Bang, que fue desarrollado por un sacerdote belga, dicho sea de paso, es una hipótesis muy, según se dice, cercana a la realidad del Big Bang o la explosión inicial.
deriva todo lo que estamos viendo. Y todo lo que estamos viendo son situaciones contingentes, o sea, podían estar o no estar. De lo que se trata del primer motor, del concepto de Dios, es algo no contingente, sino necesario. Y eso es una gran diferencia. Esto es, no es para nada incompatible con el concepto de la religiosidad, que la hipótesis del Big Bang sea correcta, como muy probablemente sea, por lo que dicen la mayor parte de los científicos. No sé si tiene posición tomada sobre este tema. Alguien nos aportaba hoy más temprano. Tanto Borges como Marechal han fundado y profundizado una suerte de mitología de Buenos Aires. Más allá de la diferencia política que había entre ambos, ¿cuál sería el punto de encuentro entre esas dos mitologías? Dice Fabián. Bueno, mi respuesta es que no tengo la menor idea. Es una muy buena respuesta. Sí. Varios hubiéramos contestado lo mismo. Dice, gracias Alberto, siempre se aprende escuchando, leyéndote, sos un faro que nos guía en la batalla cultural contra la mediocridad y las tiranías, dice Adolfo. Yo me quiero tomar la licencia de una última pregunta, Alberto, en relación al pensamiento de Borges. Siempre se habla de, inclusive muchos liberales, toman el pensamiento de Borges en lo político, más allá de su posición como literato, con esa fina ironía que tenía, aplicando muchos conceptos que había que leer subtítulos abajo. ¿Usted vio a lo largo de esos años una evolución o un cambio en el pensamiento de Borges a lo largo de sus alocuciones públicas? ¿O vio un Borges muy compacto, muy homogéneo en términos de las ideas que manifestaba públicamente? Hablando un poco en términos popperianos de esa verdad que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Bueno, yo creo que es muy cierto, estimado tocayo, este correlato que se puede hacer entre Popper y Borges, porque la actitud de Borges frente al conocimiento, frente a sus lecturas, era siempre de interrogante, de sorpresa, de deseo de investigar, de deseo por conocer otras cosas, de manera que se lo veía una persona muy, muy abierta. Siempre me parece que girando en torno a la cuestión del respeto a las autonomías individuales, de tomar como sagrada la individualidad, de detestar las concepciones colectivistas. En ese sentido yo lo ilustro y lo he usado y lo he citado a Borges para despedirme de algunas reuniones, como hacía Borges, que decía: me despido de cada uno, y no digo todos, porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Entonces, esa cuestión individualista, esta desconfianza al aparato estatal, de tener que soportarlo circunstancialmente para sus funciones específicas de garantizar derechos, justicia, seguridad, y no para embarcarse en una serie de otros proyectos que convierten al aparato estatal en un leviatán desbocado que en lugar de garantizar los derechos los conculca, ¿no? Eso es una línea que se ha mantenido en la línea borgiana y que a mí me atrae mucho, ¿no? En relación a esto que está diciendo Alberto, alguien aquí, Fernando Areco, dice: ¿qué consecuencias tendría relativizar la verdad? Refiriéndome al conocimiento, entre comillas. Todo puede ser refutable, pero creo que no relativizable, dice Fernando. Bueno, yo coincido con lo que ahí se está diciendo. Una cosa es refutar para tener saltos cuánticos en la mejora y en el progreso de la ciencia o de todas las áreas accesibles al ser humano, y otra cosa muy distinta es el relativismo epistemológico, en cuyo caso no tendría sentido departamentos de investigaciones en las universidades porque no habría nada que investigar. La opinión de cualquier ignorante es igual que la opinión de un sabio o de un científico. Entonces,
Eso no quiere decir, uno de mis libros se llama Entre albas y crepúsculos, peregrinaje en busca del conocimiento. Es un peregrinaje, es un esfuerzo, y sabemos que en todos los órdenes de la ciencia y del conocimiento, la refutación permite acercarnos más a la verdad. Esto no quiere decir que la verdad no existe. Otra vez es el correlato, es la vinculación estrecha entre el sujeto que juzga y el objeto juzgado. Esa correlación hace que las cosas, como dije en un momento dado, son independientemente de lo que opinemos que son, ¿no? Y dicho sea de paso, ya que lo mencioné antes en Humberto Eco, con la cuestión del relativismo hermenéutico, él lo cita a Popper diciendo que utiliza para captar el sentido de una frase o de un pensamiento, utiliza el procedimiento popperiano. Que termino con esto, ¿no? Hay una cosa que se ha metido, que es el positivismo, y se dice, en este contexto que estamos hablando, Tocayo, se dice, bueno, pero para poder esbozar una verdad, tiene que ser empíricamente demostrable. Hay un autor, Morris Cohen, en un libro que se llama Introducción a la Lógica, donde él dice lo siguiente, se imagina un diálogo con la persona que está diciendo, para esbozar una verdad tiene que ser empíricamente demostrable. Él dice, eso que usted está diciendo no es empíricamente demostrable, primero. Segundo, como diría Popper, nada en la ciencia es empíricamente demostrable, es circunstancialmente corroborable, abierto a refutaciones. Por eso, para poner un ejemplo un tanto grotesco, cuando a mi bisabuelo tuvo un infarto, le ponían sanguijuelas en el pecho para consumir sangre y para bajar la presión. Esto no quiere decir que eran malos los médicos de aquella época. Estaban basados en el conocimiento del momento. Muchas de las cosas que estamos diciendo hoy van a ser refutadas el día de mañana. Pero, claro, para que haya esta refutación, tiene que haber libertad de expresión, libertad de pensamiento, debates abiertos, y dicho sea de paso, y sí termino ahora que ha habido un debate sobre el tema de la censura, algunos periodistas, me parece a mí, que no saben qué significa el bochorno de la censura, que le agregan previa, que es en realidad una redundancia. Cuando se habla de censura, hay que diferenciar si el lugar es privado o si es estatal. Si es privado, un medio privado hace lo que le da la gana, es decir, lo que le da la gana, hace lo que estima y conjetura que los lectores le van a resultar atractivo, pero puede decidir, en mi medio, en mi diario, solo pueden publicar los pelirrojos. Yo personalmente no creo que tenga éxito ese diario, pero tiene todo el derecho. Sin embargo, cuando entra el aparato estatal, la censura es algo, valga la redundancia, censurable desde todo punto de vista. Pero ocurre lo siguiente, estimados amigos, ocurre lo siguiente. Hoy día hay algunos medios que tienen la fachada de privado, pero debido a la pauta publicitaria son en realidad estatales, de manera que es una fachada encubierta de ser privado, de arreglos privados, y hay ahí una censura sumamente peligrosa que remite a la concepción fascista y autoritaria de tener una agencia oficial de noticias. Porque una vez en una comida, no voy a mencionar tampoco a esta persona, muy amigo, un editor de un diario muy importante, argentino, se estaba quejando amargamente de la distribución tendenciosa de la pauta publicitaria, y yo le decía, pero mirá, fulano de tal, ese no es el problema es que hay que abolir y liquidar
la agencia oficial de noticias. Y ese es el tema. Bueno, muchas gracias. Creo que no estamos en el tiempo. Te agradezco muchísimo esta invitación. Ha sido un gran gusto. Agradezco mucho las preguntas de todos. De cada uno, mejor dicho, para seguir con la línea borgiana. De cada uno, como decía Borges. Alberto Venegas Linchijo, gracias por su generosidad de siempre, por dedicarnos esta hora de una tarde de sábado. Para nosotros, como dice ahí Fernando, es un placer enorme escucharlo, y estas reflexiones, por supuesto, ayudan a revalorizar el legado de Jorge Luis Borges, nuestro homenajeado de hoy. Agradecerles a todos los que nos acompañaron también en este Zoom, y convocarlos, como siempre, al próximo homenaje que haremos el próximo sábado a las 18 horas. Será la oportunidad de recordar una nueva oportunidad de celebrar el nacimiento de John Locke, así que la invitación para el homenaje que haremos la semana que viene. Gracias a todos, gracias. Bueno, me gustaría, perdón, agregar por último que si es posible que esta grabación de este video se suba a YouTube bajo mi nombre, porque me gustaría utilizarlo para otros grupos. Con todo gusto, Alberto, así será. Bueno, muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Un placer enorme. Hasta luego.